Miguel tanteó el teléfono en la mesilla sin abrir los ojos. La pantalla le cortó dolorosamente la retina, las 6:15 de la mañana. El turno comenzaba a las 8, así que media hora para prepararse, media hora para el trayecto entre atascos. El horario habitual, perfeccionado hasta el automatismo tras años de trabajo en el servicio de cirugía. Carmen ya se había levantado, del baño llegaba el ruido familiar del agua, el suave chapoteo, el sonido de tubos de cosmética abriéndose y cerrándose. Miguel se giró de lado, sintiendo cómo las sábanas frescas se deslizaban por su piel, y vio su bata tirada descuidadamente sobre la vieja silla de madera junto a la ventana. De rizo blanco, que había comprado hacía 3 años en el centro comercial Plaza Norte, recordaba aquel día, cuando él y Sofía la esperaron en la zona de restauración mientras Carmen elegía entre esta y una azul a rayas. El sonido del agua cesó, y unos minutos después se oyeron los pasos familiares por el suelo de baldosas de la cocina. ¿Quieres café?, gritó Carmen, y en su voz se notaba la ronquera matutina que siempre le recordaba los primeros años de su noviazgo. Sí, respondió él, sentándose lentamente en el borde de la cama y sintiendo como los músculos de la espalda, entumecidos durante la noche, se estiraban dolorosamente. En el pasillo se cerró una puerta de golpe, era Sofía saliendo de su habitación. 16 años y camina por casa como un fantasma. Silenciosa, rápida, sin detenerse en ninguna puerta, como si tratara de no perturbar el frágil equilibrio matutino de la familia. Miguel oía cómo se deslizó al baño, sin encender la luz, probablemente lavándose en la penumbra para no romper el silencio somnoliento del piso. Miguel se levantó, sintiendo el dolor lumbar matutino familiar, consecuencia de la guardia de 12 horas de anteayer, cuando tuvo que pasar prácticamente todo el tiempo de pie. Se puso los vaqueros de ayer, ligeramente arrugados, y una camiseta negra con el logo de la Facultad de Medicina que le regalaron en la graduación hace 20 años. En el espejo del viejo tocador soviético heredado de la abuela de Carmen se reflejó el rostro de un hombre de 40 años con barba corta y ojeras. 20 años de trabajo en cirugía habían dejado huella no solo en el rostro, en los movimientos había aparecido una precisión especial, la costumbre de economizar cada gesto, cada palabra. En la cocina Carmen estaba de espaldas a él, removiendo azúcar en su taza favorita con la inscripción Mejor Abogada del Año, que le regalaron los compañeros hace 3 años. El pelo oscuro recogido en una coleta perfecta, ni un mechón se escapa, la blusa de seda blanca planchada hasta el brillo especular, la falda lápiz negra realza la figura esbelta. Estilo de oficina estricto, que había perfeccionado hasta la excelencia durante años de trabajo en el bufete de abogados. ¿Hoy tienes guardia?, preguntó ella sin darse la vuelta, pero Miguel veía su reflejo en la ventana de la cocina, donde aún ardían las farolas del patio. Sí. Sofía estaba sentada a la mesa redonda del comedor con un plato de gachas de avena, a las que siempre añadía frutos del bosque congelados, hoy, a juzgar por las manchas violetas, arándanos. En la mano izquierda tenía el smartphone, en cuya pantalla parpadeaban líneas de código en algún editor de programación. Los dedos de la mano derecha cogían automáticamente las gachas con la cuchara, pero la mirada no se apartaba de la pantalla. ¿Qué estudias?, preguntó Miguel con interés, tomando la taza de café y sintiendo cómo el vapor caliente le hacía cosquillas en la cara. El café estaba fuerte, como le gustaba, Carmen siempre recordaba esos detalles. Algoritmos de ordenación, respondió la hija sin levantar la cabeza. Ahora estoy analizando la ordenación rápida de OARE. Algoritmo interesante, pero con escollos en la implementación. Miguel asintió, aunque no entendía la mitad de lo dicho. Sofía había heredado de él el amor por las ciencias exactas, pero eligió la programación en lugar de la medicina. Quizás fuera mejor, en el sector informático el horario es más predecible que el de los cirujanos. Carmen se sentó enfrente, con una taza de té verde sin azúcar y un bocadillo de queso y tomate. Siempre desayunaba igual, como si hubiera elaborado para sí misma una dieta médica y la siguiera estrictamente. Movimientos precisos, ensayados, como una persona que hace lo mismo cada mañana durante muchos años y ha llevado el proceso al automatismo. Ayer llamaron de la empresa gestora, dijo, dando un pequeño bocado al bocadillo. Otra subida de tarifas de calefacción. ¿De cuánto? Miguel se sentó en el borde de la silla, preparándose mentalmente para otro golpe al presupuesto familiar. Del 20% desde el día 1. Más la indexación por recogida de basuras y mantenimiento del territorio adyacente. Miguel asintió sin mostrar sorpresa o irritación. Las cifras se sumaban en su cabeza automáticamente, sueldo de cirujano de máxima categoría,
primas por horas extras y operaciones complejas, sueldo de Carmen en el bufete de abogados, gastos en servicios comunales, comida, ropa para la hija que crecía rápidamente, hipoteca del piso que aún había que pagar durante 5 años. Nos las arreglaremos, dijo tranquilamente, como decía siempre en situaciones similares, aunque el margen de seguridad del presupuesto familiar se hacía cada año más delgado. Sofía apartó el teléfono y se levantó de la mesa, metiendo rápidamente el plato en el lavavajillas con un movimiento rápido. Siempre había sido ordenada, nunca dejaba desorden tras de sí. Me voy al instituto, anunció, dirigiéndose ya hacia el recibidor. ¿Qué planes para hoy?, preguntó Carmen, y en su voz se notaba un interés sincero, un intento de restablecer la conexión con la hija, que cada día se volvía más esquiva. Los de siempre. Clases hasta las 3, luego el taller de programación en la Casa de Creatividad Infantil. Nos preparamos para la Olimpiada Municipal de Informática. ¿Cenamos juntas quizás? En esta pregunta sonaba la esperanza de una velada familiar, de la posibilidad de hablar de algo importante. No sé. Depende de a qué hora vuelva papá. Sofía miró al padre, y Miguel captó en sus ojos algo parecido a un reproche. Miguel miró a su mujer por encima de la taza de café. En su mirada brilló algo: irritación, cansancio, decepción. Toda una gama de emociones que una vez había sabido leer, y ahora solo adivinaba por signos aislados. Solo me liberaré mañana por la noche, le recordó, sintiéndose culpable, pero sin entender exactamente de qué. Entonces Sofía y yo cenaremos solas. En la voz de Carmen sonaba resignación, la costumbre de aceptar lo inmutable de su horario. La hija ya se ponía la chaqueta en el estrecho recibidor. Ligera, rápida, como si tratara de desaparecer antes de que los padres tuvieran tiempo de hacer más preguntas o intentaran involucrarla en sus problemas de adultos. Miguel notó que la chaqueta le había quedado pequeña, las mangas apenas llegaban a las muñecas y la cremallera se cerraba con esfuerzo. Hasta luego, dijo y se escabulló por la puerta, dejando tras de sí un ligero aroma de gel de ducha cítrico y el sonido apenas perceptible de pasos por la escalera. Carmen se terminaba el té lentamente, pensativa, girando la taza en las manos. Miguel notó que había adelgazado, los pómulos se habían vuelto más pronunciados, y bajo los ojos se habían formado sombras que antes no había visto. No habla nada con nosotros, pronunció en voz baja, mirando por la ventana donde empezaba a clarear. La edad del pavó, respondió Miguel automáticamente, aunque él mismo comprendía la insuficiencia de esta explicación. Miguel tiene 16 años. La edad del pavó se acaba. Y ella se aleja cada vez más de nosotros. A veces me parece que vive en un mundo paralelo, sus programas, algoritmos, amigos virtuales de Internet. Él miró el reloj de su muñeca, regalo de Carmen por su 40º cumpleaños. Las 7:15, hora de irse, si no llegaré tarde al inicio de la ronda matutina. Hablaremos cuando vuelva, dijo, inclinándose hacia ella y besándola en la mejilla. La piel estaba fresca, olía a crema cara. Carmen no respondió, solo asintió ligeramente, siguiendo observando por la ventana el patio vacío, donde un barrendero con chaleco naranja barría las hojas caídas. En el hospital Miguel se encontró inmediatamente con el jefe de servicio. Víctor Sánchez, hombre de unos 50 años con sienes canas y ojos cansados pero atentos. A sus espaldas tenía 30 años de práctica quirúrgica y la reputación de uno de los mejores especialistas de la ciudad. López, tenemos una operación urgente, dijo, caminando junto a él por el largo pasillo hospitalario, que olía a lejía y medicamentos. Peritonitis, hombre de 43 años, ingresó hace una hora con dolor agudo en el abdomen. Cuadro clásico, pero estado grave. Miguel asintió y se dirigió al bloque quirúrgico, cambiándose rápidamente el pijama quirúrgico verde. El ajetreo preoperatorio habitual, las enfermeras preparan los instrumentos, colocándolos en orden estricto sobre la mesa estéril, el anestesista revisa los aparatos, estudia los indicadores del paciente, el ayudante examina atentamente las radiografías en el negatoscopio. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó Miguel, acercándose a las radiografías. Perforación intestinal, síndrome doloroso expresado, temperatura 39,2, leucocitos elevados al triple, respondió el joven ayudante, recién graduado del Instituto Médico. Pulso 120, presión bajando. La operación duró 4 horas. Caso complejo, múltiples adherencias tras intervenciones previas, inflamación extensa de la cavidad abdominal, alto riesgo de complicaciones postoperatorias. Miguel trabajaba concentrado,
con movimientos precisos eliminando los daños, lavando la cavidad abdominal, instalando drenajes. En el quirófano reinaba un silencio tenso, interrumpido solo por el sonido de los aparatos y breves réplicas profesionales. Cuando Miguel se quitó los guantes y se bajó la mascarilla operatoria, el reloj de pared marcaba la 1:30 del día. Al paciente se lo llevaron a reanimación bajo observación, las próximas 24 horas serían críticas. En la sala de médicos se sentó en el viejo sofá de cuero, que había visto tiempos mejores, y cerró los ojos. El cansancio le cubría como una manta pesada, no era solo físico, sino también emocional. Cada operación se llevaba parte de la energía interior, especialmente los casos complejos, cuando la cuenta iba por minutos. Sonó el móvil. En la pantalla apareció el nombre, Carmen. ¿Cómo van las cosas?, preguntó, y en su voz se notaba una preocupación sincera. Bien. La operación ha terminado. Caso complejo, pero ha salido bien. Hoy me quedo hasta tarde, informó después de una pequeña pausa. Caso complicado, compañía de seguros por accidente de tráfico, muchos documentos, hay que analizar todos los materiales de la peritación. Vale. Puede que hasta tarde. Quizás hasta las 10. Entendido, respondió Miguel. La pausa se alargó. Miguel oía sonidos de oficina de fondo, el zumbido monótono de la impresora, conversaciones telefónicas silenciadas de compañeros, el golpeteo rítmico de tacones por el pasillo. ¿Y Sofía estará en casa?, preguntó, dándose cuenta súbitamente de que no conocía los planes de su propia hija. No lo sé. Pregúntaselo tú. Pero si estoy de guardia hasta mañana. Entonces ella se las arreglará. Ya es mayor, en la voz de Carmen sonó cansancio, como si este tema requiriera demasiado esfuerzo emocional. Otra pausa, más larga que la anterior. Miguel se imaginaba a Carmen en su oficina, tras la gran mesa de escritorio, cubierta de carpetas con documentos, bajo la luz de la lámpara de escritorio, que ilumina su rostro concentrado. Miguel, necesitamos hablar, dijo de repente, y en su tono apareció decisión. ¿De qué?, preguntó, aunque por la entonación adivinaba que la conversación sería seria. De nosotros. De la familia. De lo que nos está pasando. ¿Qué nos pasa? Él sinceramente no entendía a qué se refería. Vivimos como vecinos, Miguel. Como personas que simplemente comparten un piso. Miguel abrió los ojos y miró por la ventana de la sala de médicos. Patio del hospital, varios bancos bajo viejos tilos, grupo de pacientes en batas en el paseo posterior al almuerzo. Paisaje hospitalario habitual, que había visto miles de veces, pero ahora le parecía especialmente melancólico. Hablaremos mañana, dijo, sintiendo que no estaba preparado para una conversación seria ahora, cuando la cabeza aún estaba llena de detalles operatorios. Mañana estarás cansado después de la guardia. Entonces más tarde. Más tarde tienes otra guardia, objetó ella, y en su voz sonó amargura. Y luego habrá una operación, luego una conferencia, luego algo más. Siempre se encuentra algo más importante. Tenía razón, y Miguel lo entendía. El horario de trabajo del cirujano realmente no dejaba lugar para largas conversaciones familiares, pero no sabía cómo cambiar esto. Carmen, no sé qué quieres oír, dijo honestamente. Quiero oír que has notado el problema. ¿Que ves lo mismo que veo yo? ¿Qué problema? Que hemos dejado de ser una familia. Nos hemos convertido en 3 personas separadas que viven en un piso por inercia. Miguel se frotó el puente de la nariz con 2 dedos, gesto habitual cuando necesitaba concentrarse. El dolor de cabeza se acercaba lentamente, como siempre después de operaciones largas, empezando desde la nuca y extendiéndose por las sienes. Somos una familia, dijo convencido. Tenemos una casa común, una hija, planes conjuntos, trabajo. Tenemos una casa y una hija, estuvo de acuerdo Carmen. Pero no somos una familia en el sentido como yo lo entiendo. ¿Cuál es la diferencia? En que la familia es cuando las personas se interesan sinceramente unas por otras. Cuando les importa saber en qué piensa la persona querida, que le alegra o le entristece. Yo me intereso, objetó Miguel, pero las palabras sonaron inseguras. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cómo había pasado mi día? No desde el punto de vista de cuestiones cotidianas, sino simplemente porque te interesaba. Miguel se quedó pensativo, tratando de recordar. ¿Ayer? ¿Anteayer? ¿Hace una semana?
En la memoria solo surgían conversaciones de negocios, sobre facturas, compras, planes para el fin de semana. Esta mañana pregunté por el trabajo, respondió débilmente. Eso no es lo mismo, Miguel. Era una pregunta práctica, relacionada con la planificación del día. En el auricular se oyeron voces, alguien llamaba a Carmen, requiriendo su atención para asuntos laborales. Tengo que irme, dijo con pesar. Hablaremos luego. Vale, aceptó él. ¿Miguel? Sí. Piensa en lo que he dicho. Por favor. La comunicación se cortó, dejando en el auricular pitidos cortos. Miguel puso el teléfono sobre la mesa de madera gastada y se recostó en el respaldo del sofá. En la sala de médicos olía a la mezcla habitual de lejía, café y medicamentos. En la pared colgaba el horario de guardias, tabla ordenada con apellidos de médicos, fechas, designaciones de turnos. Al lado, el tablón de honor con fotos de los mejores empleados del servicio. Trató de recordar cuando él y Carmen habían hablado por última vez de algo que no fueran cuestiones cotidianas. De películas que les gustaban, libros que habían causado impresión, planes de vacaciones, sueños sobre el futuro. De lo que preocupaba, alegraba, inquietaba a cada uno de ellos como persona y no como miembro de la familia con un conjunto determinado de obligaciones. La memoria solo sugería fragmentos de los últimos meses, discusión del pago de facturas comunales, elaboración de la lista de productos para la semana, preparación para la reunión de padres en el instituto, planificación de la visita al dentista para Sofía. Conversaciones prácticas, necesarias, pero completamente carentes de cercanía emocional. La puerta de la sala de médicos se abrió, y entró un colega, el joven cirujano Andrés, con quien Miguel trabajaba a menudo en pareja. López, ¿cómo está tu paciente con peritonitis? Preguntó, quitándose la bata blanca. Estable. Lo trasladaron a reanimación, los indicadores de momento están en norma. Bien. Tenemos otra urgencia que ha ingresado, apendicitis aguda, niña de 14 años. Los padres en pánico, exigen operación inmediata. Miguel se levantó y se dirigió al lavabo. Las manos por costumbre encontraron solas los movimientos necesarios, abrir el agua, coger jabón, lavar minuciosamente cada dedo, la zona bajo las uñas, las muñecas. El día laboral continuaba, y las reflexiones personales había que posponerlas hasta un momento más apropiado. Pero las palabras de Carmen siguieron sonando en su cabeza, creando una disonancia desagradable con el ritmo habitual de la vida hospitalaria. En casa Sofía estaba sentada ante su mesa de escritorio, maciza, de madera natural, que papá le había comprado hace 2 años especialmente para los estudios de programación. En el monitor del ordenador brillaba el entorno de desarrollo, líneas de código blanco sobre fondo negro, variables y funciones, llaves y puntos y comas colocados ordenadamente. Escribía un programa para el concurso escolar, un juego rompecabezas con laberintos y tareas lógicas. Trabajo apasionante, que ocupaba todos los pensamientos y no dejaba pensar en otras cosas menos agradables. En que, por ejemplo, los padres casi no hablaban entre sí, limitándose a breves réplicas sobre problemas cotidianos. O en que mamá cada vez más a menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo, encontrando cada vez más razones para no apresurarse a casa. O en que papá venía a casa solo para dormir unas horas y desaparecer de nuevo en el hospital. Sofía entendía más de lo que mostraba a los adultos. A los 16 años la capacidad de observación se desarrolla mucho más rápido que el deseo de compartir las conclusiones propias con los padres. Especialmente cuando esas conclusiones se refieren a sus propias relaciones. Veía cómo mamá a veces miraba el teléfono y sonreía ligeramente, leyendo mensajes que llegaban en horario laboral. Veía cómo papá se quedaba dormido en el sofá del salón, sin esperar la cena tardía. Veía cómo ambos habían aprendido a sortear los ángulos agudos en las conversaciones, a hablar de planes conjuntos que luego nunca se cumplían. En el código del programa había una lógica clara. Si la condición es verdadera, se ejecuta una acción. Si es falsa, otra. Reglas simples, comprensibles, predecibles, que siempre funcionan igual. En las relaciones familiares la lógica funcionaba de manera completamente diferente. Las personas decían una cosa, pensaban otra, hacían una tercera. Y a menudo ni siquiera ellas mismas entendían por qué actuaban así y no de otra manera. Sofía guardó el proyecto, creando una copia de seguridad en la nube, y apagó el ordenador. En el piso reinaba el silencio vespertino habitual, mamá aún no había vuelto del trabajo,
Papá tenía guardia en el hospital hasta mañana por la noche. Pasó a la cocina, calentó en el microondas una porción de sopa de setas de ayer, que había preparado mamá el fin de semana, y se sentó a cenar sola en la gran mesa familiar. Tras la ventana oscurecía rápidamente, el corto día otoñal llegaba a su fin, y en el patio ya se encendían las farolas. El teléfono vibró, informando de la llegada de un mensaje. En la pantalla apareció el nombre de mamá. ¿Cómo van las cosas en el instituto? ¿Has cenado? Sofía escribió rápidamente la respuesta: todo bien. He cenado. En la Olimpiada de Informática he quedado segunda en la fase escolar. Pasaron varios minutos, pero no llegaron nuevos mensajes. Mamá, al parecer, estaba ocupada con el trabajo y no notó la segunda parte del mensaje sobre la victoria. O la notó, pero decidió que las felicitaciones podían posponerse hasta el encuentro personal. Sofía terminó la sopa, lavó los platos y volvió a su habitación. En la mesa había un libro de análisis matemático, mañana había examen de integrales. Pero los pensamientos volvían obstinadamente al programa sin terminar y a esa extraña sensación de soledad que últimamente no la abandonaba ni en casa, entre las personas más queridas. Carmen apagó el ordenador y puso ordenadamente los documentos de trabajo en la carpeta con el logo del bufete de abogados. El día laboral había terminado oficialmente hacía media hora, pero no tenía prisa. Piso vacío, hija silenciosa, marido ausente, la perspectiva de pasar la tarde en casa no causaba entusiasmo. Los compañeros uno tras otro abandonaban la oficina, despidiéndose y deseando buena tarde. Carmen respondía con sonrisa, pero se quedaba tras la mesa de trabajo, fingiendo que aún tenía asuntos urgentes. Bajó a la pequeña cafetería del primer piso del centro de oficinas y pidió un capuchino con una porción adicional de canela. En las mesas vecinas se sentaban empleados de oficina parecidos, personas cansadas en trajes de negocios, sumergidas en las pantallas de smartphones, evitando el contacto visual entre sí. Cada uno estaba encerrado en su propio espacio de cansancio y desgana de comunicarse con desconocidos. Carmen abrió el mensajero y hojeó la lista de últimas correspondencias. Los compañeros discutían proyectos laborales, las amigas compartían fotos de vacaciones, la prima enviaba vídeos con su hija. Conversaciones habituales sobre trabajo, hijos, planes para el fin de semana, novedades en los cines. Nada especial. Nada que hiciera latir el corazón más rápido o causara el deseo de compartir inmediatamente noticias con una persona querida. Se terminó el café, dejando en el fondo la canela dulce, y salió a la calle. La tarde de octubre era fresca, las primeras heladas ya habían cogido los charcos en los patios. La calle oscura se iluminaba con raras farolas, pasaban escasos transeúntes, alguien se apresuraba a casa después del trabajo, alguien paseaba perros, alguien simplemente caminaba, sin apresurarse a ningún lado. En las ventanas de los edificios de varios pisos se encendían lucecitas amarillas de comodidad hogareña. En algún lugar tras esas ventanas las personas cenaban en familia, veían la televisión discutiendo los acontecimientos del día, ayudaban a los niños con los deberes, se contaban unos a otros sus alegrías y preocupaciones. Carmen sacó el teléfono y marcó el número de Miguel. En el auricular sonaron pitidos largos, él, probablemente, estaba ocupado con un paciente o se encontraba en el quirófano. Después del séptimo pitido se conectó el contestador con su voz conocida: no puedo atender la llamada. Deje un mensaje después de la señal. No dejó mensaje, simplemente colgó la llamada y caminó lentamente hacia casa, donde la esperaba el piso silencioso y la hija sumergida en el mundo de algoritmos y tareas virtuales. Pasaron varios días. Carmen extendió los documentos del caso Martínez sobre la mesa y comprobó la hora. Las 9:30, el investigador debía llegar de un momento a otro. Llamaron a la puerta. Adelante. Sergio Herrero entró en el despacho con una carpeta bajo el brazo. Hombre alto, de hombros anchos de unos 40 años con pelo corto canoso. Traje gris, camisa blanca, corbata oscura, aspecto clásico de investigador. Buenos días, doña Carmen. Buenos días. Siéntese, por favor. Se acomodó en el sillón frente a su mesa y abrió la carpeta. Caso Martínez. Accidente de tráfico en el cruce, el conductor se fugó del lugar del suceso. ¿Testigos? 2. Testimonios contradictorios, uno dice que el coche era azul oscuro, otro afirma que negro. Carmen cogió los protocolos de interrogatorio y los leyó atentamente. Letra del investigador, grande, legible, sin adornos innecesarios. ¿Los números nadie los recordó?
parcialmente. 3 cifras de 6. Eso es poco para la búsqueda. Lo sé. Trabajamos con grabaciones de cámaras de vigilancia. Sergio sacó de la carpeta fotografías del lugar del suceso. Coche destrozado, cristales en el asfalto, huellas de frenado. ¿La suma del seguro es grande?, preguntó él. 200.000 euros. Cobertura completa del daño más daño moral. Entiendo por qué el conductor huyó. Carmen estudió los certificados médicos de la víctima. Conmoción cerebral, fractura de costilla, contusiones. Podía haber sido peor, pero así también era bastante serio. ¿Cuánto tiempo llevará la investigación?, preguntó ella. De 2 semanas a un mes. Depende de las cámaras y los testigos. Vale. Prepararé la conclusión preliminar. Sergio cerró la carpeta y la miró atentamente. ¿Lleva mucho tiempo trabajando como perito de seguros? 12 años. ¿Y usted como investigador? 15. Antes serví en la policía como policía de barrio. La conversación pasó al plano personal de forma natural, sin esfuerzos. Carmen contó sobre casos complejos con los que se había encontrado, Sergio sobre investigaciones que recordaba más que otras. Lo más difícil en nuestro trabajo son las personas, dijo él. Todos mienten. Cada uno a su manera, pero mienten todos. En los seguros es lo mismo. Los clientes exageran el daño, ocultan circunstancias, inventan detalles. ¿Cómo determina usted la mentira? Experiencia. Contradicciones en los testimonios. Explicaciones demasiado detalladas donde debería haber respuestas simples. Sergio asintió. Los investigadores tenemos métodos parecidos. Se levantó del sillón y extendió la mano para despedirse. La mantendré informada sobre el caso Martínez. Gracias. Hasta luego. Cuando la puerta se cerró tras él, Carmen siguió sentada unos minutos, mirando los documentos. La conversación con Sergio se diferenciaba de las reuniones de negocios habituales. Escuchaba atentamente, hacía preguntas sensatas, no tenía prisa por irse. 3 días después volvió a venir a su despacho. Noticias sobre el caso Martínez, dijo, sentándose en el sillón. Encontramos el coche. El propietario afirma que se lo robaron. ¿Le creyeron? Lo comprobamos. Versión demasiado conveniente. Esta vez la conversación duró más. Sergio contó sobre otras investigaciones, Carmen sobre casos de seguros complejos. Intercambiaron opiniones sobre el trabajo del sistema judicial, discutieron cambios en la legislación. ¿Tiene tiempo para un café?, preguntó él cuando terminó la parte comercial de la reunión. Carmen miró el reloj. Las 4:30, el día laboral casi había terminado. Sí, creo que se puede. En la cafetería del primer piso estaba tranquilo. Varias mesas, máquina de café, vitrina con bocadillos. Sergio compró 2 cafés y se sentó enfrente de ella. ¿Cómo se toma la familia su trabajo?, preguntó él. Mi marido se ha acostumbrado. Mi hija no se interesa mucho. Entiendo. Yo tengo una situación parecida. ¿Está casado? Divorciado. Hace 3 años. Carmen asintió, sin hacer preguntas adicionales. Tema delicado, no para el primer encuentro. ¿Tiene hijos?, preguntó ella. Un hijo. Vive con mi exmujer, nos vemos los fines de semana. ¿Cuántos años tiene? 14. Edad difícil. Yo tengo una hija. 16 años. Tampoco es el periodo más simple. Sergio sonrió, la primera vez en todas sus reuniones. Los adolescentes son una categoría aparte de personas. Con sus propias leyes y lógica. La mía generalmente calla. Se sienta ante el ordenador, programa algo. Bien que tenga una afición. Sí. Pero a veces quiero hablar con ella de corazón a corazón. ¿Y sale? Carmen negó con la cabeza. Respuestas de una palabra. Bien, bueno, no sé. Con mi hijo es lo mismo. Como si hablaras con una pared. Se terminaron el café, discutiendo las particularidades del comportamiento adolescente. La conversación resultaba ligera, natural, sin necesidad de buscar palabras o evitar temas incómodos. Tengo que irme, dijo Carmen, mirando el reloj. Por supuesto. Gracias por el café. Gracias a usted.
En casa Sofía hacía los deberes de física cuando oyó las llaves en la cerradura. Hola, dijo Carmen, entrando en la habitación de la hija. ¿Cómo van las cosas en el instituto? Bien. ¿Qué habéis estudiado? Varias cosas. Álgebra, historia, literatura. ¿Cenamos? Vale. En la cocina Carmen calentó las chuletas y coció macarrones. Sofía puso la mesa y se sentó enfrente. Comieron en silencio. Carmen parecía pensativa, distraída. Varias veces miró el teléfono que había junto al plato. Mamá, ¿tienes mucho trabajo? Preguntó Sofía. ¿Por qué? Te quedas hasta tarde a menudo. Periodo complicado. Muchos asuntos. Sofía asintió, sin insistir en los detalles. Veía que mamá no quería desarrollar el tema. Después de la cena Carmen se fue al dormitorio, y Sofía volvió a los deberes. A través de la pared se oían sonidos amortiguados, mamá hablaba por teléfono. Voz baja, cautelosa, no como en las conversaciones con papá o compañeros. Sofía aguzó el oído, pero no logró distinguir las palabras. La conversación duró unos 10 minutos, luego se hizo el silencio. El viernes Sergio volvió a venir a la compañía de seguros. Caso Martínez cerrado, informó, sentándose en el sillón. El propietario del coche confesó. Realmente iba al volante. ¿Por qué no lo reconoció inmediatamente? Estaba borracho. Pensó que se desprendría la borrachera y todo se olvidaría. Estúpido. Las personas en estrés hacen estupideces. Carmen preparó la conclusión final y le pasó los documentos. Todo listo. Puede transmitir al tribunal. Gracias por la colaboración. No tenía prisa por irse, hojeando los papeles. Tengo una propuesta, dijo Sergio. Me gustaría discutir con usted varios casos más. No aquí, en un ambiente más tranquilo. ¿Qué casos? Casos de seguros complejos con indicios de fraude. Necesito la consulta de un especialista. Carmen se quedó pensativa. Trabajo adicional significaba dinero adicional. ¿Por qué no? ¿Cuándo? El sábado por la tarde, si le conviene. Puedo venir a su oficina o nos encontramos en otro lugar. En la oficina los fines de semana no es muy cómodo. Seguridad, acceso limitado. Entonces propongo un café cerca del departamento de distrito. Lugar tranquilo, cómodo llegar. Vale. ¿A qué hora? ¿A las 2 del mediodía? De acuerdo. El sábado Miguel tenía guardia, Sofía se fue donde una amiga a preparar el examen de química. Carmen se puso vaqueros y jersey, la reunión informal no requería traje estricto. El café resultó ser un pequeño establecimiento acogedor con mesas de madera e iluminación suave. Sergio ya estaba sentado en una mesa junto a la ventana con una carpeta de documentos y 2 tazas de café. La puntualidad es una buena cualidad, dijo cuando ella se acercó. Costumbre. En el trabajo los retrasos son inadmisibles. Se sentaron uno frente al otro. Sergio abrió la carpeta y sacó varios casos. Primer caso, incendio del piso. El propietario afirma que la causa fue el cableado eléctrico defectuoso. ¿Duda? Los bomberos encontraron rastros de gasolina. Pero el propietario insiste en el pago del seguro. Carmen estudió los documentos. Fotografías, conclusiones de peritos, testimonios de testigos. ¿El pago es grande? 500.000 euros. Piso, muebles, objetos personales. Entiendo por qué insiste. Discutieron los detalles del caso, posibles maneras de comprobación, matices jurídicos. Sergio escuchaba atentamente, hacía preguntas profesionales, apuntaba recomendaciones. El segundo caso es más complejo, dijo, sacando una nueva carpeta. Accidente de tráfico con participación de 3 coches. Cada conductor acusa a los otros 2. La conversación se alargó 2 horas. Cuando se analizó el último caso, Sergio cerró las carpetas y la miró con gratitud. Consulta muy útil. ¿Cuánto le debo? Nada. Ayuda colegial. No puedo estar de acuerdo. Ha gastado su día libre. Me ha sido interesante. Raramente tengo ocasión de ver los casos desde este lado. Sergio pidió más café. La parte comercial de la reunión había terminado, pero no quería separarse. Cuénteme sobre su trabajo con más detalle, pidió él. ¿Cómo se hizo perito de seguros? Por casualidad.
Después del instituto trabajé de contable, luego unos conocidos me aconsejaron probar en seguros. ¿No se arrepiente? No. El trabajo es variado, cada caso es una nueva tarea. En los investigadores es parecido. Nunca sabes qué te espera mañana. Carmen contó sobre los casos más inusuales de la práctica, documentos falsos, robos escenificados, esquemas ingeniosos de engaño. Sergio compartía historias de la práctica investigativa. Lo más complejo es cuando hay varios culpables y cada uno traslada la responsabilidad a otros, dijo él. En los seguros es lo mismo. Todos tienen razón, todos son víctimas, nadie tiene la culpa. El tiempo pasó imperceptiblemente. Cuando Carmen miró el reloj, las manecillas marcaban las 4:30. Tengo que irme, dijo. Mi hija pronto volverá a casa. Por supuesto. Otra vez gracias por la ayuda. Consulte si necesita asesoramiento. Sergio la acompañó hasta la salida del café. Hasta luego, doña Carmen. Hasta luego. En casa Sofía ya hacía los deberes. Carmen se cambió de ropa casera y pasó a la cocina a preparar la cena. ¿Cómo van las cosas en casa de tu amiga?, preguntó. Bien. Analizamos problemas de química. Miguel volvió de la guardia el domingo por la noche. Cansado, silencioso, cenó e inmediatamente se acostó. ¿Cómo han pasado el fin de semana?, preguntó a su mujer. Tranquilo. Trabajé con documentos en casa, me reuní con un compañero por cuestiones laborales. Bien. ¿Y cómo van las cosas en el hospital? 2 operaciones, varios reconocimientos. Guardia habitual. La conversación terminó. Miguel se durmió rápidamente, sin notar que su mujer estuvo mucho tiempo con los ojos abiertos, mirando al techo. Pasaron varios días. Miguel estaba en el trabajo. Se quitó los guantes quirúrgicos y miró el reloj. Las 6:15 de la tarde, la operación había terminado antes de lo planeado. Habitualmente en tales días se quedaba hasta muy tarde, revisaba documentos, asesoraba a médicos jóvenes. Pero hoy quería irse a casa. ¿López, tiene más pacientes?, preguntó el jefe de servicio. No. El último reconocimiento fue a las 5. Entonces puede irse. El camino a casa llevó media hora. Miguel subió en ascensor y metió la llave en la cerradura. Tras la puerta se oían voces, femenina y masculina. Abrió la puerta y vio a Carmen en el recibidor. Llevaba un vestido negro que habitualmente se ponía para reuniones importantes. Rostro ligeramente tenso, como el de una persona a quien pillan desprevenida. ¿Miguel?, dijo ella. Llegas pronto. La operación terminó más rápido. Del salón salió un hombre de unos 40 años en traje gris. Alto, de hombros anchos, con pelo corto canoso. Miguel no lo conocía. Sergio Herrero, se presentó el desconocido, extendiendo la mano. Investigador. Miguel López. Se dieron la mano. Sergio se mantenía seguro, pero en sus ojos brilló precaución. Sergio ha venido por un asunto laboral, dijo rápidamente Carmen. Hay que aclarar detalles de un caso. Miguel asintió, pero algo en la situación le pareció incorrecto. Las reuniones laborales habitualmente se celebraban en la oficina, no en casa. Y Carmen parecía demasiado arreglada para una consulta sobre documentos. ¿Qué caso?, preguntó él. Fraude de seguros, respondió Sergio. Su mujer ayuda en la investigación. Entiendo. Miguel pasó al salón. En la mesita había 2 tazas de café, casi llenas, apenas tocadas. Al lado había una carpeta con documentos, pero estaba cerrada. ¿Trabajan juntos desde hace tiempo?, preguntó. Acabamos de empezar, respondió Carmen. Sergio ha venido hace poco. Su voz sonaba demasiado rápida, las palabras iban una tras otra sin pausas. ¿Quizás aplazamos la reunión?, propuso Sergio. No quiero molestar en la cena familiar. No molesta, dijo Miguel, pero en el tono sonó frialdad. Se sentó en el sillón frente al sofá, donde se sentaban su mujer y el investigador. La distancia entre ellos era demasiado pequeña para una reunión de negocios. Cuénteme el caso con más detalle, pidió Miguel. Sergio y Carmen se miraron. Mirada rápida, llena de comprensión. El sospechoso escenificó un robo del piso, empezó Sergio. Quiere obtener el seguro por las cosas robadas.
¿Cómo puede ayudar Carmen? Peritaje de documentos. Evaluación del daño. ¿Es trabajo habitual del perito de seguros? Sí, pero el caso es complejo. Se necesitan consultas adicionales. Miguel escuchaba las explicaciones y observaba. Sergio hablaba seguro, pero evitaba el contacto visual directo. Carmen se sentaba tensa, las manos apretadas en puños. ¿Cuántas consultas así ya ha habido? Preguntó Miguel. Varias, respondió su mujer. ¿Cuántas exactamente? No recuerdo exactamente. 4 o 5. ¿Todas en casa? No todas. Nos reunimos en un café, en mi despacho. Miguel se levantó y se acercó a la ventana. Tras el cristal oscurecía la calle, farolas, escasos transeúntes, cuadrados amarillos de ventanas en las casas vecinas. Carmen, ¿puedo hablar contigo a solas? Dijo, sin darse la vuelta. Por supuesto. Se levantó del sofá y se acercó a él. Sergio se quedó sentado, estudiando los documentos de la carpeta. ¿Qué pasa? Preguntó en voz baja Miguel. ¿De qué hablas? De por qué el investigador se sienta en nuestro salón como en su casa. Trabajamos en un caso. ¿A las 7 de la tarde? ¿En día laborable? El caso es urgente. Carmen, mírame a los ojos y dime la verdad. Ella levantó la cabeza. En su mirada había algo que él no había visto antes. ¿Qué verdad? Sobre vuestra relación con este hombre. Relaciones de trabajo. ¿Solo de trabajo? Pausa. Carmen apartó la mirada hacia otro lado. Sí. Miguel se volvió hacia Sergio, que fingía leer los documentos. ¿Cuánto tiempo conoce a mi mujer? 2 meses. Desde el inicio de la investigación. ¿Se ven a menudo? Según las necesidades. ¿Y la necesidad surge cada semana? Sergio levantó la cabeza y miró a Miguel directamente. El caso es complejo. Requiere interacción constante. Entiendo. Miguel volvió donde su mujer. Carmen, te pregunto una vez más. ¿Qué hay entre vosotros? Nada especial. ¿Especial en qué sentido? Somos colegas. Trabajamos juntos. ¿Y nada más? No respondió de inmediato. Una vacilación de un segundo, pero Miguel la notó. Nada más, dijo finalmente. En ese momento se oyó un sonido desde el pasillo, la puerta de la habitación de Sofía se cerró silenciosamente. La hija había llegado y había oído la conversación. Miguel se acercó al sofá donde estaba sentado Sergio. Enséñeme los documentos del caso. ¿Para qué? Me interesa ver en qué trabaja mi mujer. Sergio abrió la carpeta y le pasó varias hojas. Miguel las hojeó rápidamente. Protocolos estándar, fotografías, informes. Nada complejo o secreto. ¿Dónde está aquí la complejidad que requiere reuniones semanales? Los detalles requieren discusión, respondió Sergio. ¿Qué detalles? Matices jurídicos, dictámenes periciales. ¿Y para eso hay que reunirse en casa de mi mujer? Es más cómodo así. ¿Más cómodo para quién? ¿Para usted o para ella? Sergio se levantó del sofá. No entiendo a qué vienen estas preguntas. ¿A qué se comporta usted en mi casa con demasiada libertad? ¿En qué sentido? Pues en el directo. Carmen se volvió bruscamente hacia su marido. Miguel, para. ¿Parar qué? ¿Hacer preguntas? Montar escenas. No estoy montando escenas. Intento entender qué pasa en mi familia. Sergio dio un paso hacia la salida. Será mejor que me vaya. No, dijo Miguel. Quédese. Vamos a aclarar todo hasta el final. Miguel, detente, pidió Carmen. ¿Por qué? ¿De qué tienes miedo? Estás entendiendo mal la situación. Entonces explícamela bien. Carmen se acercó a la ventana y se quedó de espaldas al marido. Los hombros tensos, las manos temblando. Tenemos relaciones de trabajo, dijo. ¿Y nada más? Nada más. Carmen, date la vuelta y mírame. No se dio la vuelta. Carmen. Se volvió. Los ojos rojos, como si contuviera las lágrimas. ¿Qué quieres oír? La verdad. ¿Qué verdad? Sobre vuestra relación con este hombre. Sergio intentó marcharse otra vez.
No debería estar presente en una conversación familiar. Debe estarlo, dijo Miguel bruscamente. Porque esta conversación también le atañe a usted. ¿A mí? A usted. Miguel se acercó a Sergio muy cerca. ¿Cuántas veces se ha reunido con mi mujer a solas? Son reuniones de trabajo. Responda a la pregunta. ¿Cuántas veces? No las he contado. Aproximadamente. Unas 10 veces. ¿Dónde? En distintos sitios. Cafeterías, oficina, aquí. ¿Aquí cuántas veces? 2 o 3. Carmen decía que 4 o 5. Sergio la miró, luego volvió a mirar a Miguel. Puede que no recuerde exactamente. Puede ser. Miguel se echó un paso atrás. Y ahora dígame honestamente. ¿Tiene una aventura con mi mujer? No. 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 Miguel se volvió hacia Carmen. ¿Y tú qué dices? Estaba junto a la ventana, mirando la calle. Cayó mucho tiempo, 30 segundos o más. Carmen, espero una respuesta. Se volvió lentamente y miró al marido. Miguel. ¿Sí o no? No es tan simple. Para mí es simple. ¿Sí o no? Otra pausa. Luego una voz baja, apenas audible. Sí. Miguel sintió como algo se rompía por dentro. Frío en el pecho, vacío en la cabeza. ¿Qué es sí? Tenemos una relación. ¿Qué tipo de relación? Íntima. ¿Íntima en qué sentido? Carmen no respondió. ¿En qué sentido, Carmen? En el sentido en que tú piensas. Miguel miró a Sergio. Este se quedó callado, evitando la mirada. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Un mes, respondió Carmen. ¿Un mes? Sí. ¿Y todo este tiempo me has estado mintiendo? No quería hacerte daño. Miguel se acercó a Sergio. ¿Sabía que estaba casada? Lo sabía. ¿Y eso no le detuvo? No planeé que pasara esto. Pero pasó. Pasó. Miguel cerró los puños. La rabia subía desde el estómago hasta la garganta, nublaba los ojos. Lárguese de mi casa. Miguel, hablemos con calma, dijo Sergio. Lárguese. Entiendo sus sentimientos. Miguel le pegó un puñetazo en la cara. Un golpe seco, corto. Sergio se tambaleó, pero se mantuvo en pie. Se frotó el lugar del golpe. Me lo merecía. Lárguese. Sergio cogió la carpeta con los documentos y se dirigió a la salida. En la puerta se detuvo y se volvió hacia Carmen. Perdón. Ella no respondió. La puerta se cerró de golpe. Sergio se había ido. Miguel y Carmen se quedaron solos en el salón. Silencio, pesado y tenso. Miguel, puedo explicártelo, dijo ella. No hace falta. Hace falta. Debes entender. ¿Entender qué? ¿Qué me engañas desde hace un mes? Esto no pasó adrede. ¿Cómo que no adrede? ¿Te acostaste con él por casualidad? No hables así. ¿Cómo entonces? Carmen se acercó al sofá y se sentó. Las manos temblaban, la voz se quebraba. Tú y yo nos hemos vuelto extraños. Vivimos en el mismo piso, pero no nos conocemos. ¿Y eso es excusa para la infidelidad? No. Pero es una explicación. Explícamelo entonces. ¿Cuándo decidiste que podías acostarte con otro hombre? No lo decidí. Simplemente pasó. Nada pasa simplemente. Tomaste una decisión cada día. Carmen lloró. En silencio, sin sollozos. Nunca estás en casa. No hablamos. Me siento sola. ¿Así que había que buscarse un amante? No. Pero cuando apareció una persona que me escucha, que se interesa por mis pensamientos. Basta. Miguel, trata de entender. ¿Entender qué? ¿Que eres una zorra? Ella se estremeció, como por un golpe. No hables así. ¿Cómo se habla de una mujer que se acuesta con un hombre ajeno? Eres cruel. ¿Yo soy cruel? Tú has destrozado nuestra familia. En el pasillo se oyeron pasos. La puerta del salón se entreabrió, apareció la cara de Sofía. Los ojos rojos de llorar. Mamá, papá, dejad de gritar. Vete a tu habitación, dijo Miguel. ¿Qué pasa?
Vete a la habitación, Sofía. La hija miró a los padres con ojos asustados y desapareció tras la puerta. Miguel se volvió hacia su mujer. Haz las maletas y vete. Miguel. Haz las maletas. Hoy mismo. ¿A dónde voy a ir? A casa de tu amante. Carmen se levantó del sofá. Dame tiempo para aclararme. El tiempo se acabó en el momento en que te acostaste con él. ¿Y qué pasa con Sofía? Sofía se queda conmigo. Es mi hija. Era tu hija. Hasta que traicionaste a la familia. Carmen fue al dormitorio a hacer las maletas. Miguel se quedó solo en el salón. Media hora después volvió con una maleta en las manos. Me voy unos días. Luego volveremos a hablar. No hay nada de qué hablar. Miguel, te lo ruego. Vete. Carmen se acercó a la puerta de la habitación de Sofía y llamó suavemente. Sofía, me voy una temporada. No hubo respuesta. Sofía, abre la puerta. Silencio. Carmen se quedó junto a la puerta otro minuto, luego cogió la maleta y se dirigió a la salida. Te llamaré mañana, le dijo a Miguel. No hace falta. La puerta se cerró. El piso se quedó muy silencioso. Miguel se sentó en el sillón y se tapó la cara con las manos. Muchos años de matrimonio habían terminado en una noche. Carmen estaba sentada en el borde de la cama estrecha de la habitación alquilada y miraba el teléfono. La pantalla marcaba las 8:30 de la tarde. Marcó el número de Sofía y se llevó el auricular al oído. Tonos largos. Luego el contestador. Era ya la 7ª llamada en 3 días. La hija no respondía ni a las llamadas ni a los mensajes. La habitación estaba en un viejo edificio de 5 plantas en las afueras. 10 metros cuadrados, cocina común, vecinos al otro lado de la pared delgada. Nada que ver con lo que estaba acostumbrada. Carmen abrió el mensajero y escribió a su hija, Sofía, por favor, respóndeme. Necesito saber que estás bien. El mensaje se entregó, pero permaneció sin leer. Se levantó y se acercó a la ventana. Vista al edificio vecino, contenedores de basura, parque infantil con columpios desconchados. Nada que ver con la calle tranquila donde estaba su casa. Su antigua casa. En el trabajo los compañeros hacían preguntas cautelosas sobre las circunstancias familiares. Carmen respondía brevemente, dificultades temporales, pronto todo se arreglaría. Nadie insistía en los detalles. Pero todos entendían que había pasado algo serio. El viernes el jefe la llamó a su despacho. Doña Carmen, hay cuestiones sobre su trabajo con los órganos de investigación. ¿Qué cuestiones? Ha llegado una queja sobre comportamiento incorrecto al realizar peritajes. Carmen sintió cómo se le helaba la sangre. ¿De quién es la queja? De la fiscalía. Hablan de conflicto de intereses y violación de la ética profesional. Eso no es verdad. Puede ser. Pero la investigación es inevitable. El jefe se recostó en el sillón y la miró atentamente. Doña Carmen, necesito total claridad. ¿Tuvo relaciones personales con el investigador Herrero? Calló unos segundos, buscando las palabras. Las tuve. ¿Durante el trabajo en los casos? Sí. ¿Comprende en qué posición pone esto a la empresa? Lo comprendo. Me temo que tendré que apartarla de los casos relacionados con los órganos de investigación. Carmen asintió. La mitad de su trabajo desapareció en un momento. Sergio estaba sentado en el despacho del departamento de investigación y leía una nota de servicio. La dirección exigía explicaciones sobre la interacción incorrecta con representantes de compañías de seguros. Concretamente, con Carmen López. La información sobre el escándalo se filtró rápidamente. En la pequeña comunidad profesional las noticias se extendían a velocidad de incendio forestal. Se abrió la puerta, entró el coronel Ruiz, jefe del departamento. Herrero, explique la situación. ¿Cuál exactamente? No se haga el tonto. El escándalo familiar con el marido del apérito de seguros. Sergio apartó los documentos y miró al jefe. Tuve relaciones personales con Carmen López. ¿Durante la colaboración oficial? Sí. ¿Comprende las consecuencias? Las comprendo. El coronel se sentó en el sillón de enfrente. Sergio Márquez, usted es un investigador experimentado. ¿Cómo pudo cometer semejante estupidez? No planeé que pasara esto. Pero pasó.
Y ahora están en duda todos los casos donde participó López. Los casos se llevaron correctamente. Eso hay que demostrárselo a la fiscalía. El coronel se levantó y se acercó a la ventana. Herrero, me veo obligado a apartarle de los casos relacionados con compañías de seguros. Temporalmente. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que termine la investigación. Sergio asintió. La carrera había sufrido una grieta que sería difícil de reparar. Y otra cosa, añadió el coronel. Le aconsejo que corte cualquier contacto con López. Para su propio bien. Por la noche Sergio marcó el número de Carmen, pero colgó la llamada sin esperar respuesta. El coronel tenía razón, los contactos solo empeorarían la situación. Mientras tanto Miguel preparaba la cena para él y Sofía. Platos sencillos, macarrones con chuletas, ensalada de verduras, té. La hija estaba sentada a la mesa de la cocina con un libro de física. Problemas de mecánica, fuerzas, aceleración, trayectorias de movimiento. ¿Cómo van las cosas en el instituto? Preguntó Miguel. Bien. ¿Los exámenes están cerca? La semana que viene de física y química. ¿Difíciles? Me las arreglaré. Sofía pasó la página y se sumergió en la lectura. Miguel puso delante de ella un plato con comida. ¿Mamá ha llamado hoy? Preguntó con cuidado. Ha llamado. ¿Habéis hablado? No. ¿Por qué? Sofía levantó la cabeza del libro. No quiero hablar con ella. Pero es tu madre. Era mi madre. Sofía. Papá, no estoy preparada. Quizás después. Miguel no insistió. El psicólogo al que iban 2 veces por semana aconsejaba no precipitar los acontecimientos. Vale. Pero si quieres hablar de algo, de lo que sea, estoy aquí. Lo sé. Después de la cena Sofía se fue a su habitación a hacer los deberes. Miguel se quedó en la cocina lavando los platos. El teléfono vibró. Mensaje de un número desconocido. Miguel, soy Carmen. Dame la oportunidad de hablar con Sofía. Borró el mensaje sin responder. A las 9 de la noche sonó el teléfono fijo. Miguel cogió el auricular. Miguel, no cuelgues, oyó la voz de su mujer. ¿Qué quieres? Hablar con mi hija. Ella no quiere. Explícale que la quiero. Deberías habérselo explicado antes. Miguel, te lo ruego. Carmen, ya lo hemos hablado todo. No, no todo. Dame una oportunidad de arreglar el error. Algunos errores no se pueden arreglar. Se puede intentar. Miguel miró hacia la habitación de Sofía. Tras la puerta había luz, la hija leía o hacía deberes. Sofía no está preparada para hablar. ¿Cuándo estará preparada? No lo sé. ¿Un mes? ¿Un año? ¿Nunca? No lo sé, Carmen. Pausa. En el auricular se oían sonidos ajenos, voces, televisión, portazos. ¿Dónde vives? Preguntó Miguel. Alquilo una habitación. ¿Sola? Sola. ¿Sergio? No nos vemos. ¿Por qué? Tiene problemas en el trabajo. Por mi culpa. Miguel no sintió compasión. Carmen, cuelgo. Espera. Dile a Sofía que la espero. Cuando esté preparada. Se lo diré. ¿Y que me arrepiento? Eso también se lo diré. ¿Miguel? ¿Qué? Perdóname. Colgó sin responder. El sábado Carmen vino a su casa. Se quedó en el lado opuesto de la calle y miró las ventanas conocidas. En la ventana del salón se movió una sombra, Miguel caminaba por la habitación. Luego se encendió la luz en la habitación de Sofía. Estaban en casa. Vivían su vida sin ella. Carmen sacó el teléfono y escribió a Sofía, estoy cerca de casa. Si quieres hablar, sal. Leyeron el mensaje a los 5 minutos, pero no hubo respuesta. Esperó 1 hora. Nadie salió. Esa misma noche Sofía estaba sentada ante el ordenador y programaba un nuevo juego. Llamaron a la puerta. Sofía, ¿puedo? La voz del padre. Pasa. Miguel entró y se sentó en el borde de la cama. Mamá ha venido hoy. Lo sé. La vi desde la ventana. ¿Te escribió? Me escribió. ¿Por qué no saliste? Sofía se volvió del ordenador. No estoy preparada,
papá. Lo entiendo. Pero ella sufre. Yo también sufro. Lo sé. Entonces no me metas prisa. Miguel asintió. Vale. Pero recuerda, es tu madre. Pase lo que pase. Ella destrozó nuestra familia. Sí. Pero eso no quita que te diera a luz y te criara. Sofía se volvió de nuevo hacia la pantalla. Puede que algún día pueda hablar con ella. Pero no ahora. ¿Cuándo se acabará el ahora? No lo sé. Miguel se levantó y besó a su hija en la coronilla. Buenas noches. Buenas noches, papá. Salió de la habitación, cerrando silenciosamente la puerta. Un mes después Carmen se mudó a otro barrio. La habitación en el piso comunitario resultó ser una solución temporal, los vecinos hacían ruido por las noches, la casera se quejaba por pequeñeces. El nuevo piso, de una habitación en un edificio de 9 plantas de paneles, costaba más caro, pero allí se podía vivir sola. En el trabajo la trasladaron al departamento que se ocupaba de casos de seguros menores. El sueldo disminuyó 1/3. Carmen intentaba establecer una nueva rutina diaria. Trabajo, compras, tareas domésticas. Por las noches veía la televisión o leía. La soledad era dura, pero acostumbrarse a ella resultó más fácil de lo esperado. A veces iba a su antigua casa. Trataba de entender por el movimiento de las sombras en que se ocupaban Miguel y Sofía. Una vez vio cómo salían juntos del portal. Miguel llevaba una bolsa deportiva, Sofía una mochila con libros. Iban hacia el complejo deportivo. Parecían tranquilos. No felices, pero tranquilos. Carmen entendió que habían aprendido a vivir sin ella. En diciembre escribió a Sofía una carta larga. Habló de sus sentimientos, explicó sus actos, pidió perdón. La envió por correo electrónico. No hubo respuesta. En invierno Miguel aumentó las horas de trabajo. No por el dinero, el presupuesto familiar se había vuelto incluso más manejable. Simplemente el trabajo ayudaba a no pensar en el pasado. Sofía terminó el primer semestre con notas excelentes. Ingresó en el taller universitario de programación para escolares. Por las noches cenaban juntos y discutían sus estudios, su trabajo, planes para el fin de semana. Conversaciones sencillas, sin temas profundos. De Carmen hablaban raramente. Cuando pasaba, Sofía cambiaba de tema. Sigue siendo tu madre, decía a veces Miguel. Lo sé, respondía la hija. Pero no ahora. Él no insistía. En marzo llegó una carta del abogado, Carmen pedía el divorcio. Miguel firmó los documentos sin objeciones. La división de bienes pasó rápidamente. El piso se quedaba para él y Sofía, Carmen recibía compensación monetaria. En mayo el divorcio se formalizó oficialmente. Sergio se trasladó a otro departamento, casos de investigación por delitos económicos. El trabajo resultó más interesante, pero el crecimiento profesional hubo que esperarlo más tiempo. La reputación sufrió. Los compañeros se relacionaban con cautela, la dirección no confiaba casos responsables. Con Carmen no se veía ni se llamaba por teléfono. Por casualidad la vio en el centro comercial, parecía envejecida, cansada. Pasó de largo sin saludar. En junio Sofía aprobó los exámenes de graduación e ingresó en la Universidad Técnica en la Facultad de Informática. Obtuvo la nota de corte con margen. Enhorabuena, dijo Miguel el día del anuncio de resultados. Gracias, papá. ¿Quieres celebrarlo? Podemos ir al cine. Por supuesto. Por la noche, al volver del cine, Sofía preguntó inesperadamente. Papá, ¿crees que mamá sabe que he ingresado? No lo sé. Posiblemente. ¿No te ha escrito? No. Sofía sintió y no volvió al tema. En agosto Carmen vio en la red social una fotografía de Sofía con uniforme universitario. El pie, primer día en la universidad. Escribió un comentario, enhorabuena, hija. Luego lo borró sin enviarlo. En otoño la vida entró en un nuevo cauce. Miguel trabajaba, Sofía estudiaba en la universidad. Por las noches seguían cenando juntos, pero las conversaciones se volvieron más contenidas. Sofía maduraba, adquiría independencia. Aparecieron nuevos amigos, intereses, planes. Carmen seguía viviendo sola. Trabajo, casa, raras idas al teatro o museo. Ningún romance, ningún intento de arreglar la vida personal.
A veces pensaba en lo que podría haber sido si no hubiera conocido a Sergio. O si lo hubiera conocido, pero hubiera actuado de otra manera. Esos pensamientos no llevaban a nada. En diciembre, el día del 18º cumpleaños de Sofía, Carmen le envió un regalo, un portátil caro para los estudios. Entregaron el paquete, pero no siguió agradecimiento alguno. Fue la última señal que le dio a su hija. Luego llegó el silencio, que se extendió durante años. Miguel y Sofía construían una nueva vida sin ella. Lenta, cautelosamente, pero con seguridad. Carmen aprendía a vivir con las consecuencias de su elección. Porque algunos caminos no llevan de vuelta.